vamos a empezar en esta tarde nuestro culto de capilla. Sean todos bienvenidos. Y para empezar vamos a iniciar con una oración. Inclinemos nuestros rostros y demos este tiempo a Dios. Oremos. Señor, gracias por este día y ya esta tarde. Bendito eres, alabo y bendigo tu nombre, Señor, porque nos permites reunirnos de esta manera y poder vernos, Señor, por este medio. Gracias por esta oportunidad y, Señor, que este tiempo sea de tu agrado ante ti y, Señor, abre nuestra mente y corazón para aprender tu palabra y también por el hermano que lo va a impartir, Señor. Gracias, Señor, por todo y por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le voy a pedir a Adri de primer semestre para que nos haga esta lectura en Mateo 17, 1 al 16. Sí, Mateo 17 del 1 al 16. Internet, espero que me escuche. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano y los llevó aparte en un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues? Dícenlos respondiendo, Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Amén. Gracias, Adri. Le doy el espacio al hermano que lo va a impartir. Gracias, Damaris. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien y que todos estemos siendo bendecidos por el Señor en esta semana. Vamos a orar por ese tiempo, ¿les parece? Y indíquenme si me escucho bien, por favor, porque luego de repente la señal no nos ayuda. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, gracias por este tiempo. Pedimos que tu palabra, Señor, pueda ser aplicada por tu Espíritu Santo en nuestros corazones y que de esta manera, Señor, podamos ser bendecidos en la exposición que se hará. Señor, que tu palabra sea de bendición para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.
Esta reflexión que quiero presentar en esta tarde, yo la he titulado "La eficacia ministerial se gana en la vida devocional". Ese es el título de mi reflexión. La eficacia ministerial se gana en la vida devocional. Yo lo siento por mis alumnos de formación espiritual porque van a escuchar una vez más un tema acerca de vida devocional. En el texto que acaba de ser leído y en el contexto del mismo, nosotros podemos ver cómo, o podríamos decir, que Jesús le aplicó una serie de exámenes a sus discípulos. Yo digo que les hizo un examen teórico y después ellos aplicaron un examen práctico. Y que en esta experiencia de los discípulos, nosotros podemos ver o podemos encontrar cómo la eficacia ministerial se basa decididamente en nuestra vida devocional. Entonces vemos que en el versículo 16 del capítulo 16 está el examen teórico. Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Bueno, de hecho el examen tenía dos preguntas. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Fue pregunta número 1. Y luego pregunta número 2, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Dos preguntas del examen teórico. ¿Y qué creen? Los discípulos aprobaron el examen. En boca de Pedro, todos dieron las respuestas correctas. Tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así es que ellos dieron las respuestas correctas en este examen que Jesús les hizo a ellos, teórico. Y entonces, más adelante, ellos van a hacer el examen práctico. Esta declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es clave en la vida de todo creyente, porque lo que creamos de Jesús determina nuestra salvación, nuestra doctrina y nuestra práctica. Y esta declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aparentemente no tuvo mucha influencia en la vida de los discípulos en cuanto a la práctica, en cuanto al ministerio. Mire, en el versículo 16 del capítulo 17, vemos cómo ellos reprobaron el examen práctico. Lo traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar. Así es que los discípulos que tenían la respuesta correcta no tenían en la experiencia ministerial pues la otra respuesta correcta, o no lo hacían de la manera correcta, vamos a decirlo de esta manera. ¿Por qué? Entonces, ¿qué hay en medio de estos dos exámenes? Y en medio de estos dos exámenes está la experiencia del monte de la transfiguración. Así es que la eficacia ministerial se gana en la vida devocional. Primera enseñanza. La vida devocional te da una nueva comprensión de Jesús. La eficacia ministerial se gana en la vida devocional porque la vida devocional te da una nueva comprensión de Jesús. Versículos 1 al 3 del capítulo 17 de Mateo. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los hizo subir aparte a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Su cara resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. En esta experiencia, los discípulos pudieron ver y por lo tanto conocer los atributos y carácter divinos de Jesús de una manera que ellos no lo habían conocido, de una forma que no lo habían visto. Ellos habían visto a Jesús curando, sanando, enseñando, y seguramente ellos sospechaban que este hombre era más que un hombre. Esa sospecha y esa relación con Jesús los llevó a la confesión de Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa experiencia, ese conocer. Pero esto que están viendo aquí en el Monte de la Transfiguración es algo que ellos no habían observado nunca antes de parte de Jesús. Dice el texto de manera contundente que su cara resplandeció como el sol. Y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Más adelante en sus cartas,
Pedro y Juan van a hablar de este suceso y van a decir que ellos vieron la gloria misma de Jesús. Así es que aquí ellos, en este tiempo de retiro, porque se acuerdan que empieza diciendo que subió 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, a Juan su hermano, y los hizo subir aparte a un monte alto. Esta era una costumbre de Jesús. A él le gustaba apartarse y tomar tiempos a solas, pero en esta ocasión se los ha llevado a ellos de retiro. Y es en ese momento donde ellos están en una comunión con Jesús, donde Jesús se presenta a ellos de esta manera, y estos discípulos, especialmente estos discípulos, empiezan a tener una nueva comprensión de quién es Jesús. La práctica de las disciplinas espirituales sustentan nuestra relación con Dios. La vida devocional sustenta nuestra relación con Dios. Al profundizar nuestro conocimiento de Él, al profundizar nuestra experiencia con Él, le conocemos y le comprendemos de una manera que no le habíamos comprendido antes. Esto es parte de nuestro peregrinaje y esto es parte de lo que deberíamos estar teniendo como experiencia. Y estoy hablando aquí con ustedes, los alumnos de este seminario. Sea que vayas en primer año, primer semestre, o estés en tu séptimo semestre de tu cuarto año, necesariamente en tu vida devocional, en ese transcurso, al estar adquiriendo herramientas, al estar teniendo un conocimiento que no habías tenido antes, tú deberías estar empezando a tener una comprensión diferente, nueva acerca de Jesús. Tu vida espiritual debería estar creciendo. Y eso se debería notar en tu ejercicio ministerial, en la manera entonces en que tú ejerces el llamado que Dios te ha hecho. Aquí algunos de ustedes podrían decir, no, pero es que yo ahorita en mi iglesia pues no estamos haciendo nada, estamos parados, no nos reunimos. Sin embargo, tú y yo debemos entender y debemos aceptar que siempre tenemos oportunidades de ministerio donde nosotros podemos servir. Y esas oportunidades de ministerio las tomamos, las llevamos a la práctica y tenemos éxito en ellas si estamos respaldados por una vida devocional donde estamos conociendo a Jesús. Las disciplinas espirituales tienen el propósito de ponernos en el camino del crecimiento, en la posición de abrir nuestro entendimiento a la obra sobrenatural de Dios. Para una labor ministerial eficaz, avivemos nuestra vida devocional y avancemos en nuestra comprensión de Jesús. Primera enseñanza entonces. Segunda enseñanza, la eficacia ministerial se gana en la vida devocional, porque la vida devocional te da la guía al escuchar a Jesús. Versículos 4 al 8. Dice el texto, entonces intervino Pedro y le dijo a Jesús, Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, yo levantaré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, de pronto una nube brillante les hizo sombra, y he aquí salió una voz de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oigan. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y temieron en gran manera. Entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo, levántense y no teman. Y cuando ellos alzaron los ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús mismo solo. En esta sección vemos a los discípulos tratando de responder a la experiencia que ellos están pasando. Obviamente, nunca antes ellos habían visto a Jesús de esta manera. Ellos nunca antes habían visto de esta manera a Jesús y ahora están confundidos, temerosos. La experiencia estaba resultando impactante en su vida. La experiencia estaba profundizando en sus corazones un nuevo conocimiento, una nueva manera de entender a Jesús. Como dije hace un momento, tan es así que lo van a estar mencionando en sus cartas. Pedro y Juan van a estar mencionando este evento exclusivamente en sus cartas. 2 frases claves en este texto son estas. Este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido. Óiganlo a él. Versículo 5. Y levántense y no teman. Versículo 7. Los discípulos no sabían qué hacer ni cómo reaccionar. Pedro sugirió que sería muy bueno que pusieran unas enramadas. Estaba ante la presencia de la manifestación de la gloria de Dios y él estaba pensando en términos terrenales. Y entonces quería hacer unas enramadas, unas casas. Diríamos aquí en Oaxaca, unos tejabanes. Quería poner ahí él
para quedarse a descansar. Pero eso fue una reacción de él a la experiencia y dijo lo primero que se le ocurrió. Sin embargo, Dios en ese momento da una guía. Este es mi hijo, escúchenlo a él. Dios en ese momento de confusión da la guía que ellos necesitaban. Escuchen a Jesús. En otros textos, en otros de los evangelios, en los pasajes paralelos a este, se dice que los discípulos tenían sueño. Se dice que como que andaban ahí medios adormilados. Y entonces escuchan la voz del Señor diciendo, este es mi hijo amado, óiganlo a él. Para los que están confundidos o para los que andan dormidos, la respuesta es la misma. Escucha a Jesús, óyelo a él, que te dice, levántate tú que duermes. Que te dice, tú que estás confundido. Esto es lo que espero de ti. De Dios escucharon la guía que necesitaban, escuchan a Jesús. Y de Cristo recibieron las palabras que eran necesarias para ese momento. No teman. Vámonos de aquí. La experiencia del tiempo devocional, independientemente de la forma que tome y la disciplina de que se trate, hermanos, nos ayuda a obtener la guía que necesitamos. Es en ese tiempo donde el Señor se nos revela, donde podemos escuchar su voz, donde podemos entender su voluntad, su plan para nuestra vida y donde nos da las palabras que necesitamos escuchar para este momento. No temas, tranquilo, yo estoy contigo, no te preocupes, todo va a salir bien. Sí vas a aprobar el semestre, nomás échale ganas y ponte a hacer las tareas, pero sí lo vas a aprobar. Es en esos tiempos donde nosotros podemos escuchar la voz de Dios y su guía. Por eso, intensifiquemos nuestra vida devocional y obtengamos en la voz de Jesús la guía que necesitamos. Segunda enseñanza. Tercera enseñanza. La eficacia ministerial se gana en la vida devocional porque la vida devocional te da profundidad espiritual. Versículos 9 al 13. Mientras ellos descendían del monte, Jesús les mandó diciendo, no mencionen la visión a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Entonces los discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo dijo, a la verdad, Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, más bien hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre ha de padecer de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Después de esta experiencia, Jesús vuelve a afirmar la necesidad de su muerte. No les dice voy a morir, pero sí les dice es necesario que yo resucite o no cuenten esto hasta que yo resucite. Por lo tanto, está infiriendo que se va a morir. Sin embargo, en esta ocasión los discípulos no reaccionaron negativamente como habían reaccionado en otro momento. Miren, ¿se acuerdan que en el capítulo 16, después de la gran confesión, dice que Jesús empezó a anunciarles que se iba a morir, o que iba a morir y que tenía que resucitar, y Pedro le dice, 16:22, Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto. Y entonces responde de una manera negativa, porque no entiende lo que Jesús va a hacer. Pero aquí, después de esta experiencia, ellos ya no dicen eso. Después de esta experiencia, tal parece que han alcanzado una profundidad espiritual que les hace entender el plan de Dios. Así es que, en lugar de hacer eso, ellos empiezan a reflexionar y plantean una duda exegética. Es decir, se pusieron a hacer exégesis a las profecías. Y manifiestan una opinión que estaba permanente, especialmente con los escribas, con los estudiosos de su tiempo, y la plantean a Jesús. ¿No tenía que venir primero Elías? Si tú eres el Mesías, lo acabamos de ver, porque has manifestado tu gloria. Si tú vas a morir y resucitar, lo cual va a comprobar quién eres tú, ¿no tendría que haber venido Elías antes? La frase clave del texto, entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Jesús les dice, Elías ya vino, pero no lo reconocieron. Y él no les dice quién fue. Él simplemente le dice, ya vino, ya lo maltrataron y así me va a pasar a mí. Y dice el texto, entonces entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. La vida devocional nos da profundidad espiritual.
El entendimiento de la Biblia, de la voluntad de Dios, la comprensión de su obra y sus planes, no se logran solo a través del ejercicio intelectual, que es bueno, sino que estamos haciendo en un seminario, es bueno. Sin embargo, necesariamente debe ir acompañado de una entrega espiritual. Debe ir acompañado de una práctica de vida espiritual, porque es en esa comunión donde el Señor nos vamos a acercar al corazón del Señor y vamos a entender su voluntad, porque ninguna cosa hará el Señor sin revelárselo a sus siervos los profetas. Y no estoy diciendo que vas a tener nuevas revelaciones, no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que tu estudio de la Biblia, tu ejercicio intelectual de razonamiento, acompañado de una vida devocional de entrega al Señor, harán una combinación que te lleve a una profundidad de la comprensión espiritual de quién es Dios y qué es lo que Él está haciendo. Cuando nuestro ejercicio de estudio bíblico no está acompañado de vida devocional, nos volvemos orgullosos. Cuando nuestra vida devocional no está acompañado de ejercicio intelectual de estudio, es muy probable que nos volvamos emocionalistas. Las dos son necesarias. Son necesarias las dos. Mi vida devocional, mi entrega al Señor y el uso de la habilidad que Dios me dio para pensar, para comprender y para entender. Sin embargo, la más importante de estas dos es tu vida devocional, tu entrega. Por eso, seamos constantes en nuestra práctica devocional y seguramente alcanzaremos profundidad espiritual. Esa fue la tercera enseñanza. Cuarta enseñanza. La eficacia ministerial se gana en la vida devocional porque la vida devocional te da las bases para servir. Versículos 14 al 16. Cuando llegaron a la multitud, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece gravemente, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar. El ministerio, hermanos, es servicio. El ministerio es servicio. No podemos servir si nuestra comprensión de Jesús no es la adecuada. Él vino a servir y dar su vida por rescate de muchos. No podemos servir si no tenemos la guía de Jesús. Denles ustedes de comer, le dijo a sus discípulos antes de hacer una multiplicación de alimentos. No podemos entender si no hemos alcanzado una profundidad de nuestro entendimiento espiritual para entender los planes del Señor. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea muerto por los líderes, pero resucite al tercer día. Así es que aquí en el relato vemos un problema. Los discípulos no pudieron curar a este joven. ¿Por qué? En Lucas y Mateo, es decir, en el pasaje que estamos viendo y su paralelo en Lucas, la razón que Jesús da es porque ellos tenían poca fe. Y en Marcos, la razón que el Señor da es por falta de oración. La enseñanza es clara. La eficacia ministerial se gana en la vida devocional. El éxito del ministro se cultiva en la intimidad con Dios. El servicio al que Dios nos ha llamado empieza de rodillas delante del Señor. Por eso, este es el desafío. No permitas que nada sustituya tu tiempo con Dios. Adquiere, mantén y fortalece prácticas de disciplinas espirituales. Después de todo, nosotros fuimos llamados a estar con Jesús en primer lugar y a salir a predicar en segundo. La eficacia ministerial se gana en la vida devocional. ¿Cómo está tu vida devocional? Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor, y por tu enseñanza. Padre, ayúdanos a acercarnos a tu corazón todos los días, a escuchar tu voz, a conocerte, Señor, a deleitarnos en tu presencia. Y luego, Padre, si tú así quieres, si nos das ese privilegio, permítenos servir a nuestros hermanos y a todo aquel que tenga necesidad de ti. Nos ponemos en tus manos, Dios,
En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga.